Hola, espero se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a una nueva entrega de Kabbalah Concepts, el capítulo final, en realidad, del recorrido que hicimos este mes explorando los 5 libros de la Torah. Y el día de hoy nos toca el último libro, que se trata de Devarim, o el equivalente a Deuteronomio en la Biblia. Sabemos que Moshe escribió los 5 libros de la Torah, pero en los primeros 4 libros, Bereshit, Shemot, Vayikra y Bamidbar, resulta que Moshe transcribió todo como lo recibió directamente de parte del arcángel Metatrón, que es el vocero del Creador. Mientras que en Devarim, este último libro que estamos explorando hoy, pues se trata de un escrito bajo los términos de las propias palabras de Moisés. De manera que finalmente pudo expresar sus opiniones y comentarios directos al pueblo hebreo después de un largo viaje que duró 40 años por el desierto, antes de su muerte, ¿verdad? La distinción de estos textos de los 4 libros anteriores con este se ve claramente por el hecho de que los primeros 4 libros están escritos en tercera persona, mientras que este último lo podemos escuchar o leer como Moshe se expresa en primera persona, ¿verdad? Entonces, el libro de Devarim prácticamente es un discurso de Moshe o Moisés que se dice duró 37 días, comenzando el 1 de Shvat y terminando el 7 del mes de Adar, el día en que Moisés falleció, en el año 2488 desde la creación o en el año 1273 de la era común. En pocas palabras, podríamos decir que aprovechó hasta el último aliento para decir todo lo que necesitaba decir. ¿Y quién no habría aprovechado la oportunidad después de tal travesía como lo fue pues, la experiencia del éxodo y el ser el líder de de todas estas personas a lo largo de este viaje por el desierto, ¿verdad? En su discurso, Moshe vuelve a narrar los eventos y las leyes más importantes que se encuentran en los otros 4 libros de la Torah, por lo que el libro de Devarim también es conocido como Mishneh Torah, que significa repetición de la Torah, y de ahí su nombre en griego, que es Deuteronomio, que significa segunda ley. Entonces, prácticamente, si tomamos el último libro de la Torah, es como tener un resumen, una especie de síntesis o de repaso de los 4 libros anteriores, bajo la percepción y la voz de Moisés, ¿verdad? Y es con este 5.º libro con el que termina la Torá, donde finalmente Moshe habla con el pueblo, tomando en cuenta lo que pensaba y sentía hacia ellos. Este libro es el final de la historia del viaje del pueblo hacia la tierra prometida y su primera lectura se lee siempre antes del 9 de Av o el 9º día del mes de julio. Es el final de nuestro viaje hacia la liberación de esta mente esclava en la que nosotros pues estamos aquí en la lucha de liberarnos. Este libro pinta prácticamente ese final. Es la dirección o la guía que nos puede llevar a ese final en el momento que nosotros accedemos a su información, su contenido, lo procesamos, lo ponemos en práctica y terminamos por entenderlo. Aquí encontramos entonces, como les decía, una repetición o un repaso de muchos de los conceptos que fueron enseñados en los libros anteriores. Además, este libro cubre los últimos días de la vida de Moshe y termina con el relato de su muerte, momento en el cual la siguiente generación del pueblo que había salido de Egipto ya estaba preparada para entrar a la tierra de Israel bajo el nuevo liderazgo de Yehoshua, que sería el sucesor de Moshe o Moisés. Moisés entonces comienza su repaso de la Torá para todo el pueblo, revisando los eventos ocurridos y las leyes entregadas en el transcurso de este viaje de 40 años desde Egipto al monte Sinaí y luego del Sinaí a la tierra prometida, haciéndoles ver los errores, sus malas acciones en su forma de actuar y dirigiéndolos en el cumplimiento de la Torá hacia una mejor vida, una vida de libertad. Así que este libro está dedicado principalmente a los discursos de esta despedida que dio Moisés al pueblo,
poco antes de su muerte, como les venía comentando, y esa entrada famosa a la tierra prometida. La primera sección del libro registra sus palabras, ¿verdad? Que en Devarim es lo que llamamos, perdón, en hebreo es lo que llamamos Devarim. Eso significa Devarim, palabras. Pero eran palabras de crítica al pueblo por los distintos episodios y todas esas quejas que tuvieron lugar durante el viaje de 40 años en el desierto. Y pues las lecciones que debían aprender de sus errores. Prácticamente era como eso, hacerles ver que los errores valieran de algo y que en vez de repetirlos, pues avanzaran y terminaran por resolver lo que no habían logrado para poder entrar o tener acceso a la tierra prometida. La decodificación para esto es que en realidad se busca conectar con el plano del 99%, el plano espiritual, el plano de la conciencia, lo que consiste en involucrarnos en el proceso y dejar de enfocarnos solamente en los resultados. Estar conectado al plano del 1% o al plano material o físico es cuando solo se espera, se recibe y se experimentan los resultados. Queremos que las cosas nos salgan bien, pero no se tiene o no se quiere tener relación alguna con el proceso. Y pues en lo manifestado no hay vuelta atrás. Así que Devarim es el libro que tiene el propósito de ayudarnos a corregir ese plano material, el plano de Malhut, el plano de la realidad física, comprendiendo la importancia y la necesidad de involucrarnos conscientemente en el proceso de cambio y de transformación para hacer que las cosas pasen y no esperar a que sucedan, ¿verdad? Ese es el mensaje que nos da Moshe en este último libro. Y respecto a su discurso, pues como les comentaba, es un recordatorio de todos, de que en realidad todos necesitamos a alguien que nos diga lo que está mal con nosotros, ya que tenemos una fuerte tendencia a no querer escuchar nada de lo que nos pueden decir, pues creemos que ya lo sabemos todo. Y entonces en este cierre de mente que tenemos, es donde nos limitamos a seguir creciendo y aprendiendo sobre nosotros mismos y pues por consecuencia transformándonos. Moshe formó durante los 40 años la vasija o la conciencia del pueblo para poder hablarles sobre lo que habían hecho mal antes de partir de este mundo. Pero para que el pueblo le escuchara, ellos necesitaban querer escuchar, pues para poder recibir se necesita una vasija, un espacio donde recibir. Y eso es lo que llamamos el deseo de recibir, ¿verdad? De manera que aquí llegamos a un dato muy importante y es que si nos hacemos conscientes de lo que tenemos que cambiar, el cómo hacerlo va a llegar, porque ya podemos reconocer eso que necesitamos cambiar. Y al empezar a trabajar en cultivar ese deseo por cambiarlo, el cómo pues fluye, llega y la transformación entonces es posible. Así que este es el secreto de Devarim, de este quinto libro, ¿verdad? El enseñarnos cómo cultivar ese deseo de recibir. Porque de nada sirve que nos sepamos de punto a punto cada concepto y lineamiento que aparecen en los libros anteriores, si en verdad no hemos conectado con esa realidad de aquello que necesitamos transformar y modificar en nuestra esencia y sobre todo en nuestra conciencia. Necesitamos empezar a cultivar ese deseo de querer cambiar, de transformarnos, para que todo esto empiece a suceder. Y como siempre les digo, esto es mucho más profundo, ¿verdad? Pero para ir al fondo es necesario sumergirnos de lleno en este estudio y el momento es perfecto si tomamos en cuenta que al momento en el que estoy grabando este podcast estamos a punto de cerrar el ciclo de estudio de Torah para iniciarlo nuevamente. Así que si son nuevos en esto y sienten el llamado de conocer más, no duden en acercarse a la página de Regreso al Origen. Les voy a dejar el link en la descripción del video. Y ahí van a encontrar todo el contenido del ciclo completo de Torah y sus códigos para iniciarse en esto y experimentarlos por ustedes mismos. Así que con esto me despido de ustedes.
esperando haber sembrado una semilla que los invite a buscar su propia verdad en todo esto y aventurarse a lo que en realidad se trata de un viaje personal de crecimiento. Espero hayan disfrutado esta breve explicación sobre el quinto libro de la Torá y me despido ahora que ya saben un poco más al respecto, pero recuerden que la única forma de saberlo todo es teniendo la experiencia por ustedes mismos. Espero esta información les sea de provecho y nos encontramos nuevamente en la siguiente entrega de Kabbalah Concepts, donde seguiremos explorando muchos más temas relacionados a la Kabbalah. Un fuerte abrazo.